Va a haber muchas preguntas y si estamos listos a quedarnos un rato más, también nos quedamos para ver las preguntas y tratar de responder a la luz de la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, primero quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 20. El libro de Juan, capítulo 20, versículo 31. Veinte, 31 del libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 31. Y le damos lectura, ¿listo? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Soberano Dios, te agradecemos, Padre, y pedimos en esta noche sensibilidad en cuanto a tu palabra y, Señor, que podamos comprenderla mejor. Que tu gloria, Señor, se refleje a través de nosotros y que nosotros podamos transmitir, Señor, lo que tú nos has dejado en tu palabra. Guíanos y condúcenos en ella. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, una vez más, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y lo que vamos a ver de aquí en adelante en este apéndice que dice ahí es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias para nosotros los cristianos? Muy bien, de que Cristo murió y que Él resucitó. Son buenas noticias para un hombre pecador. Entonces, y tenemos que comprender, hermanos, claramente lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es mostrar la culpabilidad al hombre y mostrar a Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario, muriendo, derramando su sangre por la culpabilidad del hombre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces hay muchas predicaciones y no hay la cruz de Cristo. Por ejemplo, se predica del rico y Lázaro, ¿no es verdad? Que Lázaro murió y fue al seno de Abraham, y que el rico murió y fue al lugar de tormento allá. Y no se predica la cruz de Cristo. Y al final le dicen, ¿quién quiere ir al infierno? ¿Quién pues quiere ir al infierno? Nadie. ¿Quién quiere ir al cielo? Levanten la mano. Y levanten la mano. Que el Señor te bendiga, eres salvo en esta noche. Que el Señor te bendiga, eres salvo en esta noche. Y no se predicó la cruz de Cristo, hermano. ¿Son salvos? Es muy posible que no lo sean. Porque el Evangelio hay que entregarlo tal como es. Y hay que mostrar, hermanos, el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Y si no mostramos, hermanos, porque la situación de predicar otro Evangelio, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Por eso el Señor Jesucristo le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los dioses, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Pero acaso en tu nombre no echamos demonio? ¿Acaso en tu nombre no cenamos? Nunca os conocí. Y esa palabra, hermanos, de conocer, está hablando de intimidad, de integridad, de comunión con Cristo. Y para tener comunión con Cristo y tener integridad con Cristo, hay que llegar por medio de la fe en lo que Él ha hecho. Entonces, si no llegaron de esta manera, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él les va a decir, nunca os conocí. ¿Hicieron milagros? Claro que sí. De repente, porque el usar el nombre de Cristo tiene poder.
De repente así hicieron milagros, pero ellos nunca fueron salvos, hermano. Entonces tenemos que tener bastante cuidado acerca del Evangelio y cómo entregar el Evangelio. Y dejar, hermanos, porque el Evangelio tiene ¿qué? Poder de Dios. Y eso vamos a ver, hermanos. Sí. Hermanos, por eso digo, vamos a ver algo muy importante y si hay preguntas después vamos a tratar de ir con ellos. El Evangelio. Lo que vamos a ver es el Evangelio. Definición de la palabra Evangelio. La palabra griega para Evangelio es Evangelium. La palabra griega para Evangelio es Evangelion. ¿Y qué significa esto? La palabra Evangelio puede significar cualquier tipo de buenas noticias. Buenas noticias, dice la televisión, ¿no es verdad? Hay descuento, 2 por 1. Anoche tuvimos buenas noticias, 2 por 1 para ir al concierto, ¿no es verdad? Eso es Evangelio, buenas noticias de cualquier cosa. Puede ser un electrodoméstico. Tenemos buena noticia, aquí tenemos un televisor que va a estar muy barato. Es buena noticia. Entonces, Evangelio es buenas noticias. Ahora, por lo tanto, toda la Biblia puede ser llamada buenas noticias, porque son buenas nuevas, son buenas noticias. Entonces, toda la Biblia puede ser llamada buenas noticias. El Evangelio. Los escritores del Nuevo Testamento desarrollaron un significado especial para la palabra Evangelion. Y vamos a ver qué es lo que ellos desarrollaron. En las Escrituras, la palabra Evangelio o Evangelion llegó a significar las buenas nuevas de salvación de Dios para toda la humanidad. Esto llegó a significar las buenas nuevas de salvación de Dios para toda la humanidad. ¿Pero todos se salvan? No, queridos hermanos. No todos se salvan. Pero ahí están las buenas nuevas de parte de Dios para toda la humanidad. Pero no todos se salvan. Y eso es lo que estamos enseñando, queridos hermanos. Entonces, el Evangelio describe el mensaje de la salvación, las buenas noticias de que un no creyente debe creer para ser salvo. Y el hermano John lo explicó, 1 Corintios capítulo 1 en adelante. Y vamos a tocarlo en este pasaje también, en esta presentación. Entonces, debe de creer para ser salvo. ¿De creer en qué? En Cristo Jesús. El creer en Cristo Jesús. Alguien, hermanos, para entender o para creer el conocimiento del hombre, hay que entenderlo. ¿No es verdad? Para creer el conocimiento del hombre hay que entenderlo. Pero para entender el conocimiento de Dios, hay que creerlo. Muchas veces, si le preguntamos a una persona, ¿cree en Dios? Todos creen en Dios. ¿No es verdad? Pero no está su fe puesta en Cristo. ¿Hay una diferencia? Y no le creen a Dios. Creen a Dios, pero no le creen lo que Él va a hacer. Hermanos, cuando Cristo llegó a la cruz, hubieron 7 juicios. 3 de parte de los judíos, 3 de parte del imperio romano, de los gentiles, y 1 de parte de Dios. 7 juicios. Hermanos, el primero fue arrestado. ¿Acaso Cristo merecía ser arrestado? ¿Quiénes lo arrestaron? Los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? Lo arrestaron y después lo entregaron ¿a quién? A los romanos. Ahí vemos el segundo juicio. Lo entregaron a un pueblo gentil, los judíos. Y al final, ¿qué pidieron los judíos? Crucifícanlo. Miren los juicios. Fue arrestado Cristo, lo entregaron en manos de los gentiles y pidieron que sea crucificado. ¿Qué hicieron los romanos? ¿Acaso no lo coronaron con una corona de espina? Lo coronaron y después le cambiaron sus ropas y lo azotaron. Vemos ahí los 2 juicios y al final, ¿quiénes lo mataron? Los romanos. Y Dios,
por causa del pecado, hermanos, lo abandonó a Cristo. Los 7 juicios, hermanos, camino a la cruz en nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre no lo puede entender esto. Pero ¿saben? 21 juicios hay en el Apocalipsis. 7 copas, 7 sellos y 7 trompetas. Hermanos, el hombre debe de entender, hermanos, que lo que Dios va a hacer en la gran tribulación son 3 veces más lo que pasó en la cruz del Calvario. Y hermanos, eso va a ser después de este tiempo de gracia, de que solamente tenemos que descansar en nuestra fe en Cristo Jesús y nada más. Y hay que entregarlo así, hermanos. No hay que cargarlo de obras, porque el hombre va a llegar a decir, yo hice esto para mi salvación y no lo que Cristo ha hecho. Entonces, son las buenas nuevas y el Evangelio es 1 Corintios capítulo 1 en adelante. Según Romanos 1, 16 y 17, ¿qué es el Evangelio? Amén, hermanas. Es el poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Mas el justo, por fe, vivirá. Hermanos, es eso el Evangelio, es poder de Dios. Y la persona para ser declarado justo hay que creer. Y por esa fe vive, hermanos. Y una hermana me decía, Martín Lutero así conoció, ¿no es verdad? Y levantó la revolución de la iglesia, hermano. Las buenas noticias de Dios tratan de su provisión de un Salvador y de lo que este Salvador ha hecho. La buena noticia trata de la provisión de un Salvador y de lo que el Salvador ha hecho. Y ha hecho mucho por nosotros. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Somos salvos, hermanos, de la pena, la culpabilidad del pecado. Somos salvos del poder, de la influencia en este tiempo presente. Y un día, hermanos, seremos salvos de la presencia y seremos transformados para la gloria y la honra de Dios por la eternidad. Hermanos, que confiemos en este Evangelio con toda seguridad. Pero es solamente el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que descansa en Cristo Jesús por medio de su fe. El Evangelio es lo que provee la justicia de Dios para pecadores inmerecidos, indignos. La justicia de Dios aplicada a aquellos que no lo merecíamos. Y no lo merecíamos, hermanos. Y el hombre no lo merece, pero provee, hermanos, la justicia de Dios para aquellos pecadores indignos. Tan pronto como Cristo es sacado como el foco de tu presentación del Evangelio, ya no tienes más un mensaje del Evangelio. Inmediatamente, hermanos, si nuestra mirada está en Cristo y de un momento, hermanos, no colocamos a Cristo ahí y ponemos otra cosa, ya no es Evangelio. Un poquito que nosotros podamos añadirle, ya no es Evangelio, hermanos. Es cualquier otra cosa del hombre. Y hermanos, hoy en día hay esto. Tremendo, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, que ustedes están aquí y estamos mirando a la luz de la palabra de Dios lo que es el Evangelio. ¿Para qué, hermanos? Por eso, ¿para qué? Para que podamos transmitir un Evangelio claro. ¿Para qué más? Aquí tiene una tarea fundamental. Cada uno de ustedes, pero digo, amén. Porque puede venir una persona, hermanos, y predicar otro evangelio. ¿Qué van a hacer ustedes? Sacarlo, hermano. De veras. Por eso la tarea del pastor, hermanos, es importante. ¿El pastor qué hace, hermanos? ¿Cuál es la función del pastor? Cuidar sus ovejas. ¿Qué más? Pedir el diezmo. Pedir el diezmo. ¿Qué más? Guiarlos. Y darles un buen alimento. Hermanos, Él cuida de los lobos rapaces.
Él guía por donde debe caminar el rebaño y Él provee un buen alimento. El pastor no tiene hijos, son las ovejas. Las ovejas son las que paren, está bien, ¿no? Las ovejas son las que paren y las ovejas son las que crían. Pero ¿cómo lo vamos a criar si no tenemos algo claro? Pero cuando tenemos algo claro, queridos hermanos, van a criar las mismas ovejas a esos corderitos. Y el pastor va a alimentar, hermanos, a la oveja para que tengan leche y críen. Hermanos, esa es la función, hermanos. Tienen que cuidarse de los lobos. Hay lobos con piel de ovejas. Ahí está, hermanos. Y Dios ha permitido que tengamos este tiempo para que tengamos cuidado, porque hoy en día, hermanos, el evangelio está tan confundido, tremendamente. Y hermanos, no quiere decir la cantidad de que todos van al cielo, queridos hermanos. Hay religiosos rumbo a condenación. Pecadores religiosos. Y hay que tener bien en claro eso. Hermanos, la calidad hace la cantidad. Y es ahí, hermanos. Yo le decía al pastor, yo prefiero allá donde estoy trabajando como pastor. Son alrededor de 150 miembros. Y le decía, yo prefiero tener 20 miembros en la iglesia y saber que con los 20 voy a llegar al cielo. Que haya 150 y no saber con cuántos llego. Hermanos, con 20 miembros nos podemos dar cuenta de realmente si están confiando en Cristo Jesús o no. Y hermanos, esa es. Podemos llenarlo esto y de repente tumbar esto. No creo, no. Hacer una construcción. Eso lo hizo Jesucristo. Hermanos, y no estar seguros si todos van al cielo. Y hermanos, se puede, si ahorita distorsionamos el evangelio, esto se llena. Se llena, ¿por qué? Porque el hombre hoy en día busca beneficios, no busca la solución a su problema. Y hermanos, que tengamos cuidado. Entonces, Martín Lutero habló de la salvación como siendo solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo la Escritura y Dios, para la gloria de Dios. Y esto dijo Martín Lutero. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo Cristo para la gloria de Dios solamente. Y eso dijo Martín Lutero, ¿no es verdad? ¿Qué clase de mensaje es el Evangelio? Buena pregunta, hermanos. ¿Qué clase de mensaje es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje histórico, objetivo, de lo que Dios ha hecho para gratuitamente salvarnos de su justa ira, perdonándonos nuestros pecados y proveyéndonos la vida eterna. Y ese es el mensaje, hermanos. El Evangelio es un mensaje histórico. Se predicó desde Génesis 3:15. La promesa de un Salvador. Y termina la Biblia, hermanos, con Cristo. Hermanos, y ese fue el mensaje. Y Él nos provee vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es algo subjetivo o un método a seguir que usamos para agrupar personas a través de un proceso de salvación. Y no es esto el Evangelio, hermano. No es un método a seguir, no es un subjetivo, es objetivo, es Cristo para cada uno de nosotros. El Evangelio, los mínimos irreducibles, omite esto y no tendrás el Evangelio. Y vamos a ver esto, hermanos. ¿Qué es lo que podemos omitir? 1 Corintios 15, 1 al 11. Está la declaración más clara del apóstol Pablo acerca del Evangelio. Y lo hemos leído, y de repente vamos a pasarlo un poquito. Porque dice que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Ya lo he dicho y esto es así, dijo. Y no es más. Hay testigos de que vieron a Cristo resucitado. Y lo pone a Pedro de primero. Y después coloca a otro grupo de personas. Después a 500. Y después a mí, dijo el apóstol Pablo. Entonces hay testigos de que Cristo resucitó. No es que Él no ha resucitado. Él resucitó y es probado, dijo. Versículo 3 al 11 dice, las buenas noticias son acerca de una persona, el Dios hombre Jesucristo.
Se despojó de su gloria, siendo Él Dios, teniendo todo. Se despojó de su gloria y se hizo hombre. ¿Para qué? Para llevar toda la culpabilidad. Y este Dios hombre hizo que venga la justicia para cada uno de nosotros, porque sobre Él cayó, hermanos. Entonces, son las buenas noticias acerca de una persona, Cristo hombre. Versículos 3 y 4 de 1 Corintios. Las buenas noticias es el acontecimiento histórico, real, por el cual Dios trajo la salvación a toda la humanidad, a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo real, hermanos. Es un acontecimiento histórico. Hermanos, un evento se puede hacer como no se puede hacer, pero un acontecimiento sucede, aunque no querramos. Sucede, ¿no es verdad? Evento, vamos a hacer un tal evento. Puede ser que se haga como no puede ser, pero un acontecimiento, hermanos, se realiza, se hace. Entonces es un acontecimiento histórico, está marcado dentro de la historia bíblica. Y para nosotros es un tiempo pasado, claro que sí, hermanos, pero en un tiempo presente seremos glorificados por Él. Versículo 3, la persona de la salvación, Cristo. Y lo hemos visto en Romanos capítulo 1, versículo 2 al 4. Que fue dicho que era del linaje de David y que era Dios porque tuvo el espíritu vivificador y que Él se levantó, Él resucitó. No estamos leyendo, hermanos, pues ya ustedes lo van a leer después, porque es un poquito amplio esto y queremos correr. Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea, Mesías, y en Juan 7:41 está Mesías, entonces es la traducción de la palabra griega Mesías, Cristo, en griego es eso. El Cristo iba a ser un humano. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí fue la promesa, ¿no es verdad? La promesa de que de ti vendrá, le dijo. De tu simiente, le dijo a Eva. Entonces vino la promesa y estaba dicho que iba a ser un humano. Dios prometió que el Mesías, la simiente de la mujer, Génesis 3:15, vendría a rescatar a la humanidad de la mentira mortal de la serpiente. Y por eso Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, dijo en 19:25. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque te desecha mi piel y llega al polvo de la tierra, yo sé que un día voy a ver cara a cara a mi Dios. Él me levantará del polvo de la tierra, dijo. ¿Y había visto a Cristo? No había visto, pero él de antemano confiaba en la resurrección de Cristo y que él resucitaría también un día con Cristo. Hermanos, sí, qué bendición ver así por medio de la fe. Y Juan 1:14, ¿qué dice Juan 1:14? ¿Se recuerdan o no? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, qué pasajes tan preciosos. Y eso fue prometido y un día se cumplió. Dios también prometió que el Mesías sería deidad, Dios habitando con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. No dijo Dios con nosotros, habitando entre nosotros, hermanos. ¿Y habita? Sí. Dijo el Señor Jesucristo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Qué dijo? Allí estoy yo. Hermanos, aquí estamos reunidos, congregados en su nombre. Esto es algo divino. Aquí está Cristo. Amén. Hermanos, yo por eso tengo muchas dudas. Cuando empezamos a sacar, si estamos reunidos en su nombre, ¿tendrá potestad Satanás? No tiene, hermano. Pero si no estamos reunidos en su nombre, estamos en otras cosas, ahí se manifiesta. ¿Me dejo entender? Cuando estamos en una actividad de otras cosas y no reunidos en el centro que es Cristo, se manifiesta en un inconverso, en un cristiano no tiene potestad. Porque Cristo mora en la vida de un creyente. Y si estamos reunidos en su nombre es algo divino, hermanos, aquí.
No tiene potestad, Satanás. Ya fue derrotado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es así, hermanos. Y hay que confiar en eso, hermanos. Entonces, Dios habitando con nosotros, en nosotros, hermanos. La obra de salvación. Primera de Juan. Mirémonos este pasaje, hermanos. Capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 14 y 15. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre, ¿qué? ¿Ha enviado a quién? Al Hijo, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Y versículo 5. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él En Dios. ¿Está hablando de salvación aquí? No. Todo aquel que confiesa, dice, permanece en Él y Él en Dios. Hermanos, esto es como Colosenses. Miremos, vamos a Colosenses, hermanos. Capítulo 3. Y hermanos, tenemos que tener nosotros como cristianos esta seguridad plena. Colosenses capítulo 3. Miren qué dice. Si pues habéis resucitado, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Habéis muerto y vuestra vida está ¿qué? Escondida con Cristo, ¿eh? ¿Quién te puede sacar de allá? Mi vida escondida en Cristo, ahí. Y Cristo en Dios. ¿Quién te puede sacar de allá? ¿Tiene potestad Satanás? No lo tiene, hermanos. Ahí estoy yo porque Cristo está conmigo. Yo en Cristo y juntos en Dios, hermanos. Es seguridad eterna eso. Y eso ocurre en nosotros, en la iglesia, hermanos. ¡Qué bendición! Esa es la obra de salvación. 15.3. Cristo murió por nuestro pecado. De 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. ¿De qué Él murió por nuestros pecados? En la Escritura, la muerte siempre significa separación, no cesación o obliteración o aniquilación. Es separación. Hermanos, para morir dos veces hay que nacer una vez. Nazco yo en la vida natural, así como nacemos, y puede morir físicamente la separación del alma y del espíritu, y puede morir eternamente la separación eterna de Dios. Eso es muerte, separación, naciendo una vez. Pero si naces dos veces, puede ser que no veas la muerte física y vivas para siempre. ¿Y cómo es nacer dos veces? Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu. ¿O si es necesario? Nacer de nuevo. Yo he nacido a esta vida y un día he nacido en el espíritu por medio de mi fe en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo. Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo, queridos hermanos. Hemos nacido de nuevo y posiblemente, hermanos, no goce de la muerte física porque voy para vida eterna si Él viene antes. Ese es el hecho. Hay que nacer dos veces para vivir eternamente y no habrá separación. Vivimos con Cristo, hermanos, por la eternidad. Y eso, hermanos, tenemos que comprenderlo. Entonces, hermanos, Cristo sufrió muerte espiritual, siendo separado de Dios el Padre a causa de los pecados de toda la humanidad, los cuales cargó en su propio cuerpo durante las horas oscuras de la cruz. Y 1 Pedro dice que Él bajó a las profundidades y fue y se presentó a los que murieron sin Cristo, los que no tuvieron fe ante lejos. Aquí estoy lo que hablaba la Biblia. Me presento ante ustedes lo que la Biblia dijo, y de ahí se pasó al paraíso y se llevó a todos para el cielo.
Por eso desde aquel entonces cuando un cristiano muere, ¿a dónde va? Al cielo. Al cielo, hermano. Y después vamos a mirar lo que sea. Ese es el hecho, hermano. Cristo tuvo una separación espiritual y por eso bajó a las profundidades. Cristo sufrió muerte física, separando su alma y espíritu del cuerpo muerto. Y lo vemos en Lucas 23, 46. Entonces Cristo sufrió esto y hubo una separación. No es que deja de existir, por más que sea inconverso, no deja de existir. Hay esa separación y Él queda allá y un día va a tener una separación eterna. ¿Sigue su vida? Sigue. ¿Dónde? En el lago de fuego. Seguirá. Cristo sufrió muerte eterna en que, aunque solo fueran minutos que estuvo separado del Padre para Dios, es lo mismo que 1.000.000 de años, ya que Dios vive afuera de la esfera del tiempo y no está sujeto al, porque un día es como, imagínense, hermanos, un día sepultado Cristo fue una muerte eterna, hermano. ¿Se deja entender? Hermano, no fue un proceso de 3 días. Fue algo, hermanos, que para Dios que está fuera del tiempo, fue algo, hermanos, también que fue largo. Imagínense, hermanos, cuán terrible es el pecado y cuán profundo lleva a la persona el pecado. Por eso es una separación eterna de la gloria y la honra de Dios. Y por eso debemos dar un evangelio claro, hermanos, porque podemos mandar al infierno con un evangelio equivocado. Versículo 3 de 1 Corintios. La prueba de su muerte, conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo ocurrió exactamente como Dios había profetizado. Y no se ha obviado nada. Todo como Dios había profetizado, se cumplió cabalmente como estaba escrito en la Escritura. ¿Y fue así? Fue así, queridos hermanos. Y si Él ha dicho que va a volver, hermanos. ¿El mundo lo verá? No lo verá, porque nos recibirá a nosotros en las nubes. ¿Qué dirá el mundo? Los extraterrestres se lo llevaron a los que se decían cristianos, ¿no? 3c de 1 Corintios. La prueba de su muerte fue sepultado. Los vivos no son sepultados. Es una prueba de su muerte. Él fue sepultado, hermanos. Y un vivo no puede ser sepultado, ¿no es verdad? O han sepultado a un vivo. Si lo han sepultado, luego ha muerto. Entonces el Evangelio, versículo 15, capítulo 15, 4 al 10. Cristo fue resucitado al tercer día. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15, 4 al 10. La resurrección de Cristo validó, gracias hermana, su victoria sobre el pecado y la muerte de la cruz. Y esto fue, hermanos, eso ocurrió. Fue su victoria sobre el pecado y la muerte en la cruz. Y por eso dice la Biblia que somos más que vencedores. ¿Cómo es esto? Dice que somos más que vencedores. ¿Saben por qué? Porque Él lo hizo por nosotros. Y nosotros sin participar, por ejemplo, no los conozco a todos, ¿no? Lo vamos a poner otra vez a David. David participa en una competencia de atletismo. Y corre. ¿Siempre ha corrido? No, digo, ya perdió. Ah, ya perdió. Entonces él gana, él llega primero y gana la copa. Ellas le dan su copa a David por ser el primero. Y él llega a su casa y se lo da a su esposa. ¿Saben qué? Por la copa ella es más que vencedora sin haber participado. Ella no corrió. Pero él a entregárselo a ella lo hizo más que vencedora, le dio el premio. Y eso pasó con Cristo, hermano. Nosotros no participamos, pero somos más que vencedores porque Él lo hizo por nosotros, hermanos. Y hermanos, entonces somos victoriosos en Cristo Jesús por su resurrección. Qué precioso, ¿no es verdad, hermano? En 1 Corintios 15, 4, la prueba de su resurrección, conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo ocurrió exactamente como Dios había profetizado. Así como Dios había dicho, ocurrió, hermanos, en la cruz. Versículo 15
15, 5 al 10 de 1 Corintios. La prueba de su resurrección y que apareció a muchos testigos. ¿Vieron al Cristo resucitado? ¿Lo dice eso en 1 Corintios 15? Sí, hermanos. Están dudando, ¿no? Vamos a 1 Corintios, hermanos. Hemos hablado bastante y no lo hemos mirado, ¿no es verdad? 1 Corintios capítulo 15. Partiendo del versículo 3. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Y quién era Jacobo? Su medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia que está conmigo. Entonces, hay pruebas, hermanos, contundentes de que Cristo resucitó, porque Él se dio a conocer después de su resurrección. Gracias, hermanos. Aquí estoy, le dijo a Tomás, ¿no? Mete tu dedo, si tanto dudas. Hermanos, que no dudemos de que Él ha resucitado. Entonces, eso ocurrió, hermanos. 1 Corintios 15, 5. Pedro, uno de sus amigos más cercanos y probablemente uno de los cristianos más reconocidos de todos los tiempos. Y claro que sí, porque sabemos quién era Pedro, ¿no es verdad? Un hombre entrador, un hombre que conversaba con Cristo y le decía, haremos 3 enramadas, aquí una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, ¿no? Entonces así era Pedro, conocido, claro que sí, hermanos. Entonces también se le apareció a Pedro y él fue el que dio un gran mensaje para empezar la iglesia primitiva. Versículo 5, mientras todavía dudaban los 12 discípulos, le vieron, aunque ya Judas había muerto, corporativamente se seguían llamándose los 12. Claro, estaban acostumbrados a decir somos los 12 y por eso aquí se le apareció a los 12. Entonces, ya había muerto Judas, pero Cristo se apareció a ellos. 15:6, apareció en una oportunidad a más de 500 personas a la vez. La mayoría de ellos aún estaban viviendo cuando Pablo lo afirmó. Algunos viven, aunque otros ya duermen. Hay testigos oculares de que han visto a Cristo resucitado, porque Él se había dado a conocer después de la muerte y la resurrección. Versículo 7, Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, lo vio después de la resurrección. Habiendo crecido con Cristo, fácilmente confirmó su identidad y empezó a seguirlo. No llamó a Jesús resucitado un fraude. Y hermanos, él podía decir no es, pero él fácilmente reconoció de que era su hermano y dio testimonio de que él resucitó y no era un fraude. Versículo 7, los apóstoles, lo que Cristo encargó personalmente de compartir los hechos de su muerte y resurrección con el resto del mundo, lo vieron resucitado y lo vieron los apóstoles resucitado. Y les dijo cuando él se iba, ¿no? Así como lo habéis visto ir, él así aparecerá, hermanos. Ellos lo vieron. Versículo 8 al 10, el apóstol Pablo, antes blasfemo y destructor de la iglesia, vio al Cristo resucitado y creyó. Un perseguidor de la iglesia, uno que iba y agarraba a los cristianos y eran llevados a muertes. Sádico el hombre. Cuando vio a Cristo no supo qué hacer, sino que creyó, porque él lo vio resucitado. Y para un judío, hermanos, no era cosa fácil. Porque lo vieron crucificar, lo vieron a él, pero no creían que era Dios, y mucho menos que él había resucitado. Y Pablo, siendo judío y maestro de la ley, creyó, hermanos, porque lo vio resucitado. Entonces Cristo resucitó, hermanos. Versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15. Las buenas noticias fueron una serie de eventos profetizados
que sucedieron exactamente como Dios lo había predicho a través de sus santos profetas. Y Pablo coloca todo esto y en Romanos empieza con esto, hermano. Lo que estaba prometido en la Escritura del linaje de David. Entonces Pablo coloca en Romanos 1, 2 al 4 todo esto. Entonces ha sucedido las buenas noticias como había sido profetizado. La frase conforme a la Escritura es repetida 2 veces en este pasaje. Los profetas del Antiguo Testamento dieron asombrosos detalles al profetizar sobre la muerte de Cristo. Y dieron, hermanos, ¿qué dice Salmos 22, 17? Miremoslos por un momentito. Salmos 22, 17. Dice así: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron. ¿Ya estaba predicho? Sí, ya estaba, ya en Salmo lo vemos. Y otro pasaje, Isaías 53, 3 al 6, de memoria muchos lo sabemos, ¿no es verdad? ¿Qué dice Isaías 53? Despreciado, desechado por los hombres. Repartieron entre sí mis vestidos. Y todo esto pasó, hermanos. ¿Estaba ya dicho? Estaba, hermanos, en la Escritura. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento dieron asombrosos detalles, hermanos, acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba dicho, los profetas del Antiguo Testamento también profetizaron sobre la resurrección de Cristo. Y una vez más Job lo dijo: yo sé que mi Redentor vive y un día Él me levantará. Salmos también lo dice, Isaías también lo dice, hermanos. Ellos dijeron acerca de la resurrección, lo habían profetizado. 1 Corintios 15, 5 al 9, las buenas noticias, tanto de su muerte como su resurrección, fueron un acontecimiento que tuvieron testigos oculares y lo vieron. Juan fue uno de los que vio, habían testigos oculares. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo escribimos, dijo. O estas cosas se han escrito también, ¿no es verdad? Versículos 10 y 11. Las buenas noticias fue proclamada por todas partes, trayendo constantemente la persecución de los fieles, y finalmente les costó a muchos la vida. Habrían elegido sufrir y morir por una mentira. Interesante, hermanos. Por algo dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es y el morir ganancia, hermanos. Que tengamos esa convicción cada uno de nosotros también. Cristo te llama a compartir el Evangelio claro a todo el mundo. Y acabamos de ver, queridos hermanos, en 1 Corintios 15, lo que es el Evangelio. Y nos llama a nosotros a compartir un Evangelio claro, que no le añadamos más, que no le quitemos nada, para que sea un Evangelio, hermanos, poder de Dios. Y hermanos, a eso nos llama y que lo hagamos. Y si podemos llegar a todo el mundo, amén, hermano. No necesitamos personas que quieran orar, personas que quieran dar y personas que quieran ir para llegar al mundo con un Evangelio claro. Hemos sido mandados por nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16, 15. Id y predicad el Evangelio, Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y ese es el mandato. En Hechos 1:8 Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí en tu barrio primero y después más allácito al centro de la ciudad. Y después vámonos al otro estado. Y por último, vámonos hasta el otro mundo. Así es, hermano. Entonces empezamos de a poco. La iglesia de Jesucristo no está llamando para ser testigo de Cristo. ¿Quién es? Es Dios el que nos está llamando, ¿no? Recibiréis poder. La iglesia es el medio. Ninguna organización misionera está llamándote a ser
testigo. Ninguna, hermanos. No confiemos en las organizaciones, hermanos, porque a veces nos van a enviar y nos dejan allá y no van a saber cómo volverse. Hay que confiar en Dios, hermanos. Y no esperemos, hermanos, tener todo para hacer misiones, hermanos. Hay que tener la disposición, nada más, y dejar que Dios se encargue de nosotros. Él quiere que confiemos en Él para que le demos la gloria y la honra, reconozcamos lo que Él es. Y Él es el que nos llama, hermanos, para las misiones. Ningún líder importante está llamándote a ser testigo. Nada de eso, hermanos. ¿Pero ocurre esto? Ocurre, hermanos. Esta noche Dios me está hablando que alguien se va a hacer testigo al mundo entero y está de polera verde en esta noche. Y el que está de polera verde no sabe, seré yo, y al final pasa y nunca va a misiones. Y queda frustrado y queda decepcionado y deprimido porque no cumplió lo que el pastor dijo. Es que es Dios, hermanos, el que llama. Y cuando Dios te llama, hermanos, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan, dijo el salmista David. Y hermanos, cuando la persona confía en Dios y obedece al llamado de Dios, hermanos, no lo va a dejar. No lo va a dejar, hermanos. Entonces, si tienes el llamado, adelante. Jesucristo está llamándote a ser su testigo en toda la tierra. Y te está llamando en esta noche. No voy a decir de qué color está para que no. Si no hay la hermana Susana le va a apretar al hermano David. Según las Escrituras, la única condición para recibir la salvación es la fe en Cristo solamente. Es la fe en Cristo, y hemos venido repitiendo según la Biblia en estos días. Hechos 16, 30 y 31, y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nada más, cree en el Señor Jesucristo. No le dijeron, recibe a Cristo en tu corazón en esta mañana. O haz la oración del pecador. No dice la Biblia, hermanos, eso. No lo encuentro yo en la Biblia, esas palabras. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y salvo serás. Porque podían guiarlo por medio de una oración. Podían hacerlo. Habían visto semejante poder porque las cadenas se soltaron. Y decirle, vamos a cantar un himno y después vamos a orar y repite esta oración. En ese caso el carcelero hubiese dicho, yo oré y por eso soy salvo. Cree, pon tu fe en aquel que es tu Salvador y salvo serás. Nada más, hermanos. Y eso dice la palabra del Señor. Y miramos el libro de Juan, hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que ha creído no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para todo aquel que cree. En un solo capítulo, ¿cuántas veces la palabra creer? Y Juan, hermanos, no ocupó la oración del pecador en todo su libro. No ocupó que reciban a Cristo en su corazón. Es creer en la obra de Cristo, hermanos, y automáticamente recibes vida eterna. Y eres sellado con el Espíritu Santo. Y eso dice la palabra de Dios en Efesios 1, 13 y 14. Que recibimos, somos sellados, no por el Espíritu, porque vendría el Espíritu y nos sellara y se fuera. Somos sellados con el Espíritu en nosotros, porque esas son las arras, la garantía de que seremos salvos un día. Y eso es lo que ocurre, hermanos. Es algo que ocurre en el trono de Dios. Por eso muchas veces escuchamos a hermanos que dicen, no he sentido nada. ¿Cómo es eso que se siente algo? Yo no he sentido nada. No va a sentir, hermanos. Porque es un acto en el trono de Dios que te declara justo entre Dios y tú. Pero después, cuando entiendes, hermanos, vas a caminar de una manera diferente. Y vamos a verlo a partir del capítulo 6, hermanos. ¿Qué es? ¿O qué ocurre cuando yo he creído? Mi posición y mi identificación con quién es. Y vamos a esperar a este momento. Entonces, 6:47 de Juan. Miren qué dice el capítulo 6, versículo 47.
Si alguien lo encuentra. 6:47 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y ahí está, ¿no es verdad? Y yo buscando en la Biblia. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Y lo dice también en Juan. Juan 11:25 y 26, le dijo Jesús a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso le dijo Cristo. ¿Crees esto? Le dijo a la mujer. Entonces el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 20:30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces lo hemos visto al principio ese texto. Los hechos acerca de la fe bíblica. Y vamos a mirar esto. La palabra griega, pistis, nombre o pistelo, verbo, significa literalmente creer en, confiar en, apoyarse en o tener fe en. Y esto significa, hermanos, esta palabra en griego, pistis. Creer es un verbo que requiere un sujeto, alguien que confía, y un objeto, algo en que creer o alguien en quien confiar. El sujeto soy yo, es usted, y usted confía en el objeto. ¿Y cuál es el objeto de su fe? Cristo, Jesús. Él es. Y esto es lo que es el verbo creer. Creemos en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. El valor de la fe depende del objeto o de la persona en quien confiamos. Porque si yo creo en el santo, en la Virgen, ¿voy a ser salvo? No. Si yo creo en lo que yo hago, ¿voy a ser salvo? No. Depende en cuál es mi objeto. Y de cada persona para ser salvo, tiene que ser Cristo. Si su fe no está en Él, no es salvo, hermanos. Tiene que ser en Cristo y hay que entregarlo así, hermanos. La fe es iniciada por el oír, por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. La fe en la Escritura, la fe en las Escrituras está excluida de la categoría de las obras. Más al que no obra, sino cree aquel que justifica, al impío su fe le es contada por justicia. La fe es fuera de obras, hermanos, no es por obra. La fe tampoco es una obra. Debido a que la fe no es meritoria o algún tipo de obra, es perfectamente compatible con la gracia de Dios. Efesios 2:8 y 9, ¿qué dice? Por medio. Y esto no de vosotros es pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. Debido a que la fe no es una obra, cuando crees en Cristo, la salvación viene a ti como un regalo y entonces toda la gloria va a Dios directamente, hermanos. Toda la gloria, toda la honra va a Dios porque es un regalo y yo lo he obtenido por medio de mi fe, hermanos. Entonces, Dios es el que da la salvación. Hay más de 160 versículos en el Nuevo Testamento que muestran la fe como el único prerequisito para la salvación. Y al final de su material está ahí, ustedes lo pueden ver. Entonces hay más de 160 versículos para ver todo esto. Entonces, ¿qué es el falso evangelio? Y miremos lo que es el falso evangelio. ¿Qué es el falso evangelio? La gente fácilmente asiente en acuerdo cuando escuchan del único y verdadero evangelio. Pero cuando se estipula lo que el evangelio no es, con frecuencia están en desacuerdo. Todos, hermanos, y esta noche lo he visto y todos lo hemos ratificado y estamos de acuerdo con el evangelio verdadero. ¿Sí o no? Sí. Todos, hermanos.
Pero cuando hablamos del falso evangelio, hermanos, no están de acuerdo. Y vamos a mirar cuál es el falso evangelio. El apóstol Pablo no tenía problema en decir ambos, lo que el evangelio es y lo que el evangelio no es. Y no tuvo problemas, hermano. Se enfrentó contra los judíos. ¿Cuántas veces, hermanos? Y no tuvo temor. Fue azotado 40 azotes menos uno. Hermanos, ¿cuántas veces? Con Silas, con Bernabé, con Timoteo, en todas las veces. ¿Por qué? Porque él predicaba el claro evangelio, sin nada de rituales. Y esto pues les molestaba a los judíos. Y su misma gente, los mismos judíos, ¿acaso no iban en contra de Pablo? Pero él nunca, hermanos, tuvo problema de decir lo que el evangelio es y lo que no es. La salvación no puede ser ambas. La obra de Cristo y la nuestra al mismo tiempo. No puede ser. No puede ser 99% Cristo y 1% nosotros, los pecadores. ¿No es verdad? No puede ser. Yo he hecho un poquitito para... Un poquito, ¿no? ¿Qué será poquitito? Dicen, ¿no? Chiquitito, ¿no? Yo he hecho un poquito, ¿para qué? Para ser salvo. 99% ha hecho Dios y yo he hecho el 1%. Nos aplazamos. No somos salvos, hermano. Es totalmente el 100% de parte de Dios. La salvación es de Él. Nosotros o confiamos únicamente en la obra de Cristo o únicamente en nosotros mismos. No hay un término medio. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré. Así que en vano buscamos nuestra gloria, hermanos. A otro no daré mi gloria. Yo soy Jehová, dijo él. Este es mi nombre. Confusión. Cree y haz buenas obras. Es una confusión. Cree y haz buenas. El evangelio no es fe en Cristo más buenas obras. No es, hermanos, ese es el evangelio. Es Cristo solamente. Las obras no te salvan de ninguna manera. Pablo afirma enfáticamente que la salvación es enteramente una obra de Dios. Es neta y exclusivamente de Dios. No es nada del hombre. Nosotros no podemos hacer nada para añadir a lo que Cristo logró. Él logró completa y plena salvación para la humanidad. Fue Cristo que lo hizo para toda la humanidad. Y no es algo que nosotros podemos agregar a nuestra salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que el hombre o para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Su misericordia y la limpieza de nuestra vida, el lavamiento de la regeneración. Confusión. Cree y sé bautizado. ¿Han escuchado esto? Sí, hermanos. Cree y sé bautizado. Es otra confusión en cuanto al evangelio. El bautismo en agua es un testimonio público de la salvación para creyentes y no el medio de salvación para el inconverso. Es un testimonio de lo que ha ocurrido de mí con Cristo, hermanos. Y doy públicamente de que soy cristiano ya. Y no es el medio para que haya salvación. Ya he sido salvo. Y quiero dar un testimonio de que soy salvo y me declaro seguidor de Cristo por medio de mi fe. Pero hay esta confusión y van a escuchar ustedes. Si el bautismo de agua era requerido para la salvación, entonces Pablo dijo algo absurdo al escribir lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso dijo Pablo, entonces me dedicaría a bautizar. Y es más, el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo al que murió al lado de él? No le dijo, espérate, vamos a bautizar. Hoy mismo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, voy a volver y te bautizo y después vas a ir. No es, hermanos, es una confusión el bautismo. Es un testimonio público nada más. Confusión. Cree y guarda los 10 mandamientos. Nada tienen que ver los 10 mandamientos para la salvación. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino
por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Los mandamientos, ya dijo el hermano John, nos muestran nuestro pecado y nos muestra cuán grave es nuestro pecado. Y nos lleva, nos conduce a aquel que cumplió la ley y que murió sin pecado. Y eso hacen los 10 mandamientos. Nos lleva a Cristo y nosotros llegamos a conocer a Cristo por medio de nuestra fe y cumplimos los 10 mandamientos, hermanos. Para vivir en ellos, tampoco el cristiano vive bajo los 10 mandamientos. Vive bajo la gracia. Y vamos a ver, queridos hermanos, si los 10 mandamientos eran pesados, la gracia es más pesada. Pero vivimos bajo la gracia y no querer cumplir los 10 mandamientos, porque tampoco fueron acto para la salvación. Fueron el medio. Hermanos, el método correcto que da la gloria a Dios para evangelizar, ¿cuál es? ¿Por qué hay métodos? ¿Hay métodos que ha sacado el hombre para evangelizar? Sí. Y varios. ¿Cuál de esos es correcto? Amén. Ninguno de lo que ha sacado el hombre es correcto. Porque si hubiera un correcto de eso, le quitamos la gloria a Dios. Y el método correcto para evangelizar, queridos hermanos, son los 10 mandamientos. Usted agarra ahí, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo has honrado? ¿Lo has honrado? No. Fallaste. Y la ley te declara culpable. Y ahí está. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en aquel que cumplió la ley. Sencillo, hermanos. Sí. No mentirás. ¿Has mentido? Un poquito ya es mentira. La ley te dice que eres culpable, mereces la muerte, pero ella te conduce a quien cumplió. Hermanos, para eso por eso dice los mandamientos hay que usarlos legítimamente, para el homicida, el patricida y el fornicario, el idólatra y todo eso. ¿Por qué? Porque no ha cumplido, pero la ley misma te lleva a aquel que cumple la ley, que es Cristo, y en Él nosotros cumplimos. Y eso hay que usar, hermanos, para evangelizar. Eso es lo correcto y eso da la gloria y la honra a Dios. Pero ¿cuántos métodos hay? Y esos métodos, hermanos, ¿en qué terminan muchas veces? En la oración del pecador. Pero díganme dónde está la oración del pecador aquí. No está, queridos hermanos. Aquí no dice que pase al frente y se arrodille y llore aquí. No dice. No dice que reciba a Cristo en su corazón para ser salvo. No lo dice, hermanos. Dice, cree en el Señor Jesucristo y salvo serás. Pero el hombre que hace, con el afán de ver, hermanos, hace todo esto. Y si ha hecho la oración, eres salvo ahora. Cristo te ha salvado. Mentiras, hermano. Él está confiando en la oración y no en la obra de Cristo. Y hay que mostrarle, hermano, lo que Cristo ha padecido. Amén, hermana. Hay que mostrarle los padecimientos de Cristo, hermanos, a una persona. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de los 10 mandamientos. Y es sencillo, hermanos. Nosotros tenemos una encuesta para evangelizar. Le agarramos y le hacemos la encuesta. Es muy parecida a la que han hecho ustedes. Y al final llega, porque la persona siempre cree que es por obras. ¿De verdad? ¿Cómo crees que vas a ser? Me porto bien. Dice, ¿cómo Dios me va a castigar? ¿No habrá un justo? ¿No habrá un bueno en toda la tierra? Y la Biblia que dice, no hay justo ni uno. Entonces, si fuera por obras, si tuvieras tu hermano y tienes 5 minutos de vida, porque ya los médicos lo han desechado, ¿qué le dirías para que sea salvo? Cree en el Señor Jesucristo y salvo serás. Pero si fuera por obra ya no tiene opción, está en cama. Y no es, hermano. Entonces, muy claro, hermanos, y hay una confusión tremenda en cuanto al Evangelio, y que tengamos cuidado. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado,
En Él es justificado a todo aquel que cree, hermanos. Y eso lo dice en Hechos 19:39. Ustedes tienen harta tarea, hermanos, después que nos vamos para leer estos textos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley, ¿qué es? El conocimiento del pecado. Por medio de la ley conocemos el pecado y cuán grave es el pecado y cuán pecaminoso es. Claramente, nadie es justificado ante Dios por la ley, porque el justo por la fe vivirá. Y hay 3 pasajes que dice en el Nuevo Testamento esto. Romanos, Gálatas y Hebreos, hermano. El justo por la fe vivirá. Hablando de un tiempo pasado. Por eso en Habacuc dice, el justo por su fe, mirando al futuro, hermanos. Pero ya cuando entramos al Nuevo Testamento, a partir de Romanos, dice que el justo por la fe, mirando a un hecho pasado. Para nosotros fue un hecho pasado. Y aquí paramos, hermanos.